Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Acostumbro llevar una guía de las entrevistas con nuestros invitados, pero en esta ocasión el personaje que nos acompaña y le agradecemos es tan especial y tiene tanta trayectoria que más bien lo que haríamos es que él cuente y nosotros meter la cuchara solo de vez en cuando. Estamos con Álvaro Marenco, actor de teatro, de cine, una figura importantísima en la cultura costarricense, de una amplísima trayectoria en el teatro costarricense en la época de oro que se denomina en la década de los 70, actor de muchísimas películas del cine costarricense y también internacional. En fin, Álvaro, gran placer. Bueno, el placer realmente es mío, Roberto, porque hay que reconocerle a este señor que ha hecho una gran labor, ¿verdad? Con un programa que había antes del lunes de Cineteca y solamente con mucho amor y mucha entrega, como la de este señor, se pueden sacar las cosas adelante, ¿verdad? Me Muchas da un gracias. enorme placer de que estés vivo en Páginas Vivas, Así es, ¿verdad? exactamente. Entonces, el honor es mío, ¿me entiendes? Muchas gracias por tus palabras, por las cosas. Y bueno, en, no te estoy echando flores, sino que te felicito realmente porque este país necesita memoria, ¿verdad? Entonces, yo Totalmente creo de acuerdo. que vos has sido una de esas personas. Gracias, gracias, maestro, de verdad. Acepto con humildad esas palabras porque creo que somos quienes estamos Sí, junto con diría que ustedes. somos de los mismos, ¿verdad? Somos Sí, hay exactamente, una gente que está somos de los mismos. atrás, Así es, entre bambalinas, otra gente que está de frente poniendo sí, la cara con la profesión que uno tiene, ¿verdad? así es, así es. Eh, Álvaro Marenco y Roxana Campos, nuestra recordada actriz Roxana Campos, son los padres de Daniel, de Valentina y de Ítalo. Daniel, eh, bailarín, dramaturgo, Valentina, experta también en danza, e Ítalo, que lo perdió el Deportivo Saprissa como un gran Sí, zaguero izquierdo, ¿te pero, acordás? Sí. pero lo ganó la televisión y el arte en general porque es un conocido presentador de Sí, televisión. él era tan entregado al fútbol que en la familia siempre decíamos, bueno, lo perdimos en este campo, pero después dejó el fútbol y se atrapó, ¿verdad? Muchas gracias por las palabras a los tres hijos, ¿verdad? Que son lo principal, ¿verdad? El motor de uno, ¿verdad? Y bueno, y recordar a Rosana, que fue una compañera, un ex esposa, ¿me entendés? Más tiempo ex esposa de en 30 años que, que realmente que en esposa, que fueron 13 años. Claro, Pero de todas maneras, estábamos en lo mismo y yo creo que las diferencias que pudieron haber habido, porque siempre hay diferencias, nos unía una cosa en común que era trabajar por la cultura, ¿verdad? cómo no. Y siempre cultivaron una gran amistad también que se Y bueno, notaba. se eh, hizo una gran amistad, como decir, ¿verdad? Así es. Porque Álvaro Marenco, Roxana Campos, Luis Fernando Gómez, qué sé yo, Mariano González, toda una generación de los años 70 fueron pioneros de la actividad teatral en Costa Rica y en general de la actuación, porque Álvaro es actor de teatro, pero tiene en su filmografía, referido al cine, una gran cantidad de películas con papeles cortos, Sí, pero ¿verdad? siempre significativos. Siempre yo digo una cosa, en los largometrajes hago papeles cortos y en los cortometrajes hago papeles largos. Eh,
he hecho algunas películas también, pero son muy poquitas en que soy protagonista. Nunca me preocupó mucho eso, ¿me entiendes, Roberto? La verdad es que, es que el cine fue mi pasión desde el año 48 que mi papá nos llevó a vivir a Santana a la par de un cine. Entonces, como que ha sido la más grande pasión en el tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues, para mí sigue siendo un honor, una tabla de salvación diaria de que me tomen en cuenta en cortometrajes, ¿verdad? Porque he hecho muchísimos, y en los largometrajes también, ¿verdad? Claro. Ahora hace poco me dijeron, ¿cómo no vas a estar en esa película? No, bueno, invéntame algo, ¿verdad? Entonces, ahí siempre trato de estar, ¿verdad? Es una manera de, casi como un chiquito que está sacando siempre el dedito, ¿me Sí, entiendes? Yo me cómo veo esa no, imagen cómo no. de un Alvarito diciendo, aquí Sí, sí, estoy, sí. ¿verdad? Sí, Eso. en una película, Eulalia, del año 1987, dirigida por Oscar Castillo, escrita por Samuel Robinsky, con la actuación de Maureen Jiménez como Eulalia, Rubén Pagura, en fin, todo un elenco. Es muy interesante una escena en la que el galán, Rubén Pagura, llega en un taxi a dejar a Eulalia y están en la puerta el galán insistiendo en conquistar a la muchacha y Sí, de eso pronto esa es escena, muy simpático porque, el taxista que es Álvaro Marenco dice, Mae, ya le dijeron que no, no sea necio. sí, mae, no sea necio. Y esa intervención fue, fue muy notoria, ¿me Muy entiendes? celebrada, Porque claro. era un pedacito, mae, no sea necio. Ya le dijeron que no. Y la cámara se pasa hacia Rubén, que va a tocar la puerta hacia... Nena, por favor. Gustavo, no. Jale, maje. No sea necio, no insista. Ya le dijeron que no. Ay, maje, tranquilo, bien. Enseguida, no. Sí, esa y también la anterior, ¿cómo se llamaba? La cegua, La cegua, ¿verdad? claro. Sí, Ujú, esas dos ujú. películas Sí. ya después siguió Sí, que fue uno una, de los tantos, como diría María Lourdes Cortés, uno de los tantos inicios del cine costarricense, que ha debutado desde mucho tiempo, desde los noticieros de los años 20, El Retorno en 1930, sí, había muy Elvira, poco etcétera. antes y, Exacto, entonces cada vez que se estrenaba algo era como el inicio. claro, y de esa época también estaba La Negrita, ¿verdad? Que era una Ujú. película de De Miguel, Roxana Bonilla, sí, que vino a hacerla con su esposo, su marido. sí, Yo considero que es una película típicamente nacional. como en Eh, 1982. sí, creo que fue por eso. Los Sí. años a veces los tengo Ujú. confusos. En esa película fue muy divertido porque se hizo una escena en... estaba financiada por Laxa, ¿verdad? Entonces, como que se puso un foco detrás en la parte de afuera del avión, ¿verdad? Sí, Y entonces el foco era muy fuerte y deshizo la ventana en plástico. del avión, Sí, se paseó en el avión, ¿verdad? claro. Imagínate el costo de una ventana de esas, ¿verdad? Entonces sí, era una cosa muy entretenida porque venían de afuera en Laxa y después interpretaban al papel de Juana Pereira. Sí, que era Y Roxana, sí, era Roxana, Roxana exactamente. Bonilla, Roxana claro. Bonilla, Ujú. Giannini. Sí, qué impresionante. Y todos esos, de cada papel, una historia, una vivencia. Sí, es decir, todas las cosas tienen... En el teatro es fundamental el camerino, ¿verdad? Es como que el camerino y todas las historias estas de las películas, pues es una espera para ver en qué momento estás, ¿verdad? Y entonces se relaciona uno mucho con el equipo de filmación o los actores y hay mucho tiempo para hacerse amigos, porque hay que esperar mucho. Son muchísimas, muy Sí, largas las esperas. muy larga Más en cine que en teatro. las esperas. Sí,
siempre me han dicho, bueno, pero qué pereza, ¿me entiendes? Esperar tanto, no, al contrario. En esas esperas uno se va como carboneando y la energía te entra por las venas y es una espera que no cansa, sino que es una cosa en relación al cine o en relación al teatro igual, ¿verdad? Ahora que estoy ensayando una obra después de pandemia, que es una intervención chiquita para una obra de la municipalidad, pues uno se siente que está vigente con esas intervenciones de 4 textos, ¿verdad? Porque tenemos todos, pues el motivo principal de la obra es celebrar que Costa Rica fue como el tercer país que tuvo luz en el mundo, ¿verdad? Entonces, Qué lindo. es bonito. Sí, Y después de pandemia, pues viene bien, ¿verdad? claro. Sabemos que se mueve como pez en el agua Álvaro Marenco en el cine, en el teatro, en la televisión. ¿Cómo nace Sí, mira, el actor? yo pienso que yo había vivido muchos años afuera, ¿me entiendes? En el sentido de que cuando era niño nos fuimos a vivir a El Salvador con mis papás y estuve, no sé, de los 11 años a los 18 y después me fui a España y a Francia, siempre como sin idea de qué es lo que vas a hacer en la vida, sino que pues tu papá quiere que estudies derecho y vas a estudiar derecho. Eh, claro, ¿en qué momentos te da vuelta el cassette, ¿verdad? Eh, pues estando en Madrid hice un par de cosas de extra en un par de películas, pero sin ninguna conciencia de que tu vida iba a ir por ahí. Eso me refiero al año 64 y 65 En Madrid. en Madrid y después lo dejé porque no resultó que yo fuera abogado, ¿me entendés? Y me tuve que ir a Francia y ahí fue donde en Francia sí vi que podía ser actor, ¿verdad? Entonces entré a la escuela, la Universidad Internacional de Teatro, y me hice de un amigo que me ayudaba a, a leer los textos, Sí, a saber en el colmo qué es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Entonces fue casi como accidental, ¿verdad? Entonces, luego de varios años allá y con, con en la misma escuela, y comencé a hacer afiches de serigrafía también y hacer papeles en francés y cosas. Hice todos trabajos universitarios, a excepción tal vez de 2 que se hicieron más profesionales. Y entonces, de un momento a otro, pues encontraste tu cosa, ¿verdad? tu nicho, como llaman ahora. El nicho, sí. Y después creo que siempre fui privilegiado en muchas cosas porque me vine a Costa Rica de vacaciones y enseguida estaba actuando, ¿verdad? Estamos hablando de 1972, Sí, 73, por ahí. 71, 72. Ajá, Yo vine el 24 de diciembre del 72. No, del 71. ajá. Y entre el 24 de diciembre a mayo, pues comencé a hacer las obras en la Compañía Nacional de Teatro. Yo le dije a don Guido Sáenz, yo vengo de vacaciones y puedo hacer tales y tales obras. Lo que no sabía era que iba a conocer a Roxana y en mayo había que casarse porque estaba embarazada de Daniel. De Daniel. Entonces, siempre eh, hay mucha prisa en esa época. ¿Entiendes? Que se pasara una cosa, que vengas de vacaciones, que hagas 4 obras, que Sí. quede embarazada y que tengas un hijo. Todo entre diciembre y octubre. Siempre con la idea de que tenías que regresar porque estaba muy hallado en Tu Francia. destino era Europa, era Sí, Francia. yo estaba muy ambientado en un lugar donde ya podía hacer cosas. Pero en definitiva, pues soy costarricense, ¿me entiendes? Sí. Claro. Y en 15 minutos uno se convierte donde dejó el ombligo, ¿verdad? Entonces comencé a trabajar en esas obras, me hice papá, hubo que buscar más caminos para llevar la leche a la casa, ¿verdad? Eh, entonces como que me quedé.
y ese me quedé, pues ya llevo 52 años. ¿Verdad? Entonces, digo yo siempre, he sido un privilegiado porque no creo que fuera muy buen actor. Yo nunca me he considerado buen actor, ¿sabes? Creo que lo he hecho a golpe y porrazo, como, bueno, sí creo que soy buen actor, pero Yo creo que sí. sí, pero sí, como muy paso a pasito, ¿me entiendes? Siempre como que vuelvo a ese niño, aquí estoy yo, ¿me entiendes? Entonces, esa actitud de aquí estoy yo te hace irte llevando a diferentes caminos, ¿verdad? Claro. Yo siempre digo que no me tocó vender hoy a Rinaware. Si lo hubieras vendido, si me hubiera tocado, lo hago porque lo que me sobre es la capacidad de trabajo, ¿me entendés? Pero siempre me enfoqué en un caso. Entró al Castella 3 años, después vino estudios generales otros 7, después entré a la Universidad Nacional a la Escuela de Danza. eh, de un momento a otro pues estoy en la escuela de teatro y termino en danza y digo yo, ¿qué hago en danza si yo no bailo pero ni la raspa? Y sin embargo, la escuela de danza significó 30 años de carrera, ¿verdad? Ahí fue donde hice más cosas. No bailabas, pero se es intérprete. Sí, y hice muchas cosas. Te vas convirtiendo como en un personaje administrativo y entonces vas dejando de lado como lo artístico. Y entonces dije yo, bueno, ¿cómo le hago si yo no puedo comenzar a ser bailarín a los 40 años? Pero comencé a hacer cosas en teatro, en danza, con la experiencia que tenía en teatro. Y entonces todo aquel bagaje, aquel enredo administrativo, pues hubo que aprenderlo y hubo que aprender a hacer como de qué trataba la danza, obviamente. Bueno, yo creo que es lo que más he dedicado a mi vida. Ahí están los 2 hijos, que son bailarines. Siempre, pues yo creo que tuve la facilidad corporal que me favoreció comenzar a hacer cosas en un país donde no es tu lengua y entonces tenés que hacer el cuerpo, hacerlo mover. Entonces, el cuerpo es muy interesante porque tiene memoria, tiene un montón de cosas, ¿no? Ahora que me dio COVID, que no podía volver a caminar así, porque me dio muy fuerte, uno se da cuenta que el cuerpo tiene memoria. Claro. Entonces como que recuperás, entre comillas, ¿verdad? Recuperás la masa muscular, en fin, una serie de cosas. Pero sí, la danza ha significado demasiado, mucho, ¿me entiendes? Porque me dediqué completamente a eso. Nunca he sido un buen profesor de teatro. Bueno, no he sido profesor de teatro. Me gusta trabajar con niños. Fue una experiencia En expresión. del Castella, ¿verdad? Que me dio el Castella una gran escuela de poder trabajar. Y vas aprendiendo cosas, pero vas haciendo cosas que lo que más me gusta o lo que mejor me siento. Y es curioso decirte que mejor me siento porque paso con unas inseguridades tremendas, se me olvidan los textos, se me caen las cosas, pero lo único que he hecho es actuar. No he dirigido, ¿me entendés? No soy director. Creo que lo podría hacer. Cuando me preguntan, digo, no, es que no quiero formar parte de los directores malos, ¿verdad? Porque me ha costado mucho estar diciendo, yo puedo actuar. Entonces, pues, como que he dedicado la vida a actuar. Pero has tenido una gran iniciativa, un arrojo, atrevimiento, pero también una gran humildad, porque Sí, has sido dirigido siempre. sí, vieras que a veces esa palabra humildad es como que tiene que ser un norte, ¿me entiendes? Uno no tiene que, en esta profesión creo que no hay que creerse mucho el cuento, porque hay que comenzar domesticando el ego, pienso, ¿me entiendes? Claro, bien particular en Que es este muy idioma. particular el ego que nosotros podemos manejar al estar prestando nuestra vida a personajes que no son uno.
Entonces uno se va engolosinando con eso. Y, y después, bueno, creo que he tenido la ventaja de que no he sido premiado. Siempre que hablo de esto, pareciera como que Álvaro quiere premios nacionales. Y entonces, yo no lo tomo como importante porque siempre he pensado que las cosas que no se dan o las cosas que uno hace, no hay que desvelarse, ¿me entendés? Entonces, no tengo premios. Y los premios que he tenido, pues son estos, que son lo máximo, ¿me entiendes? De poder tener casi al borde, ya entrando al 8º piso y saber que te siguen entrevistando, Claro. contando. Y yo digo una cosa, pero ¿qué putas voy a contar de más? Si ya, ¿a quién le va a interesar lo que Álvaro Marenco hace? Y cada entrevista Entonces, arroja datos inéditos, sí, nuevas sensaciones. y cada vez quiero como contarlas, porque son muchos, ¿me entiendes? Entonces, ya está hablando otra vez el maje de Francia, ¿no? Ya Francia fue una base, ¿me entiendes? La danza fue otra cosa. Y bueno, hasta terminé siendo agregado cultural en uno de los en el gobierno de Calderón, fui agregado cultural en Chile, ¿me entiendes? Toda una experiencia. Creo que no pegué banderas, ¿me entendés? Para que me dieran ese puesto. Siempre que uno llega y dice, bueno, ya logré ser director de la escuela de danza. Hay un reto. No sabía nada de danza y terminé siendo el director por empeño, ¿me entendés? Por necesidad de demostrarte a ese niñito que yo puedo. Claro. ¿Verdad? Vigor que sigue mostrando Álvaro Marenco en plena madurez. Y vamos a una pausa y regresamos porque hay todavía mucho tema que desarrollar con Álvaro Marenco en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Regresamos a Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos con el maestro Álvaro Marenco. Maestro, en tantas películas, largometrajes con cortos papeles, cortometrajes con largos papeles, en el teatro, en la publicidad, ¿cómo encara Álvaro Marenco cada personaje que se identifica plenamente como el personaje en cuestión y sin dejar de ser Álvaro Marenco, pero sin repetirse? ¿Cómo Sí, has logrado esa? Mire, yo creo que no lo he logrado todavía, porque hay una cosa como que a veces necesito que baje el Espíritu Santo y me dé una línea, pero haciéndolo espontáneamente, ¿me entiendes? No sé, como que yo trabajé en El Dorado y le preguntaba a Saura, ahí teníamos papeles todos muy chiquititos, pero que estás todo el tiempo en la película y eran un pretexto para que Aguirre nos matara, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo es este conquistador? Y entonces me decía, no se preocupe, las pocas veces que hablas con él, sea Álvaro Marenco pensando que es un conquistador, pero recurre al casco que se pone. Entonces como que yo le di una interpretación a eso que debería ser natural, ¿me entiendes? Que yo tenía muchos actores en la cabeza que por ejemplo, María Félix es siempre María Félix, ¿me entiendes? Cambia de traje. Pero a la vez es el personaje que interpreta. Y a la vez es el personaje que interpreta. No soy el tipo de actor que pudiera haber hecho o tenga escuela o enfoque el cine como esas maravillas del tranvía llamado Deseo, ¿me entiendes? Que vos ves aquellas interpretaciones. Creo que no lo cogí por ahí.
pero indirectamente terminas haciendo ese Kowalski, ese personaje, a partir de Álvaro, ¿me entendés? Es decir, ahora que hablabas de Puerto Padre, era un papel riesgoso porque mi hijo tenía 3 años menos que yo. Entonces, yo había leído que Sara García se había sacado los dientes, una actriz mexicana, para ser las abuelitas del cine mexicano. Ciertamente. Entonces, yo no tuve que sacarme los dientes, por dicha, pero sí me saqué la chapa para hacerlo. Claro. Es una cosa externa. Sí. Claro, cuando Gustavo Fallas me vio sin mis dientes, esto se me pegó a esto. Entonces, como que a partir de ahí hice ese personaje. Que es Sí, perdón, que vale la pena contarle a quienes nos observan y escuchan Puerto Padre, largometraje de Gustavo Fallas, costarricense, en la que Álvaro hace un personaje que en esa escena, una de las pocas escenas en la que está recluido, denota una gran soledad. Ese es el papel que Álvaro sí, hace. Y se ve mucho mayor que... Ese pequeño personaje me encanta, porque cuando lo vi, me gustan los silencios que tiene, y entonces como que fue un momento que después de eso se comenzaron a hacer muchas cosas en el cine nacional, y entonces en cortos y en largometrajes. Y entonces yo me vi en esa película y quedé terriblemente satisfecho, ¿me entiendes? Dije yo, aquí tengo que manejar esos silencios, esa soledad que me dan los ojos, Sí, ¿verdad? sí. Y creo que duraba muy poquito. Después vinieron unas 2 películas últimamente que se llama El año que nací y Volvió, que estoy hora y media en la película. Y no me gustó. Me gustó en esas escenas donde la cámara está cubriendo esto y un poco, bueno, y después me di cuenta de una vena cómica que, que se logró en general en la película de Iván, El baile de la El gacela. baile de la gacela. Sí. Y entonces ahí hay una cosa mañosilla que sabías que decías un chiste y ahí te montabas. Eso también lo he hecho con mucha satisfacción en esa película. En las 2 películas que te digo de protagónico, en las partes que ya yo encontré esa vena divertida, las partes serias a mí no me gustaron. Pues me han dicho que estoy bien, felizmente. Pero sí, tener esa seguridad de no hablar. Claro, pero es interesante, por ejemplo, nos concentramos en El baile de la gacela de Iván Porras, una película muy interesante de los últimos largometrajes, el último de Iván Porras, Sí. actualmente director del canal universitario, canal UCR. El papel de Álvaro en El baile de la gacela son las líneas que da el director, Iván Porras, pero indudablemente hay un enriquecimiento del personaje. Es decir, me parece que la impresión, y creo recordar que Iván lo dijo en alguna entrevista, como de la letra fría del guión o de la letra del guión, el actor, el intérprete, se adueña de ese Sí, papel. y vieras que es justamente como lo contrario de lo que yo podría hacer. Así lo enfoqué, porque yo no sería capaz de ver una chica y pasar y diga, qué rica que está Verónica. No lo puedo hacer, Álvaro, pero me salió como personaje y dije yo, qué divertido poder tener esa libertad. ¿Me entendés? Además trabajaba con Mariano González en escenas que nos conocíamos mucho, ¿me entendés? Entonces, ese personaje formal de él con este tipo mal hablado fue muy bien. Un contraste muy interesante. Muy interesante. Mariano no había hecho gran cantidad de películas y entonces trabajamos bien. Era un tercero o cuarto papel el que teníamos nosotros, ¿verdad? Porque siempre había pues
eran los otros dos más importantes que nosotros. Y había un reto, había que trabajar con un señor que no era actor. Y a mí me encantó el señor, ¿me entiendes? Porque había que echarle una muletilla a él para que se sintiera. Había que respaldarlo. Sí, era demasiada responsabilidad para ese señor si no hubiera sido fuerte o la escogencia de Iván contra viento y marea, porque asimilar a Pato Arenas, a Mariano González, a Álvaro Marenco, a Vicky Montero, ¿me entendés? Era demasiada carga. Y yo creo que el actor lo hizo muy bien. Claro, casi que como en el fútbol, es decir, hay un protagonista, quien lleva el balón y los demás lo respaldan. Sí, yo creo que yo lo respaldé. Hubo actitudes un poquito como que costaba con él, pero el cine, viste que puede ser alguien que no sea actor, si lo dirigen bien y tiene la madera para hacer ese personaje. Claro. ¿Cómo, a diferencia del teatro en el que el personaje va evolucionando con la obra, la trama va del minuto 1, bueno, digamos al minuto 45, una hora intermedio y continúa, ¿cómo en el cine hacer evolucionar al personaje con tantas interrupciones o más bien con tantas esperas? Sí, yo nunca he entendido eso con relación al cine y cómo yo lo manejo, porque yo me siento muy bien haciéndolo. Porque en el cine no hay orden de filmación. ¿Verdad? Se puede empezar por el final. Puedes comenzar por la muerte y aunque sean papeles pequeños, pues tienen un desarrollo que no se va a filmar tu parte porque sos tan importante como en tus 4 escenas seguidas. Entonces, en el caso mío, enfrentarme a un personaje como ese, digo yo, el director va a decir corte, yo me siento seguro, ¿verdad? Es que siempre estoy pensando que no lo va a hacer bien, pero entonces estoy amparado a que el director diga corten. Nunca he entendido a los directores que te dicen filmaste 14 veces, las 3 últimas de esas 14, Marenco, estás perfecto, pero hagamos otra toma más. ¿Me entiendes? Eso es muy chistoso. Porque si estoy perfecto, ¿para qué putas vamos a hacer otra escena más? Entonces, el volver a hacer otra escena más, te da seguridad y decir, bueno, es responsabilidad de este mae. Pero hay que también manejar el ego. Hay que manejar el ego, porque si fue puta, ¿para qué me está diciendo que filme otra vez? Si ya lo hice bien, ¿me entiendes? Y entonces más bien te da seguridad, lo vamos a hacer mejor, ¿verdad? Y en los cortometrajes a veces, pues decimos, este chiquito de la verita no se atreve a decirme nada, cosa que yo hago al principio y le digo, mire, corríjame, porque no se lo voy a hacer yo bien si usted no me corrige. Y ellos dicen, pero ¿cómo corrijo a don Álvaro Marenco? Mire, quítese el cuento de don Álvaro Marenco. Yo quiero hacer ese personaje. Si no me sale, ya aprendí que no me tengo que tirar al suelo como un niño caprichoso, ¿me entendés? Pero diríjame, ¿me entendés? Y ese... Claro, porque hay gran tensión a veces. Sí, y entonces como que yo digo, bueno, este carajito tiene talento, ya uno se da cuenta de quién es, ¿me entiendes? Ahora trabajé con un chico que dije yo, puta, ojalá puedas vivir para hacer un largometraje con este carajito. Podemos saber el nombre para irlo Sí, anticipando. de 19 años, no lo retengo ahora, y fue hace 2 semanas. Juan, creo que Fallas o Porras, un cara de 19 años. Muchachito. De la Veritas. Hice un personaje muy bonito, ¿me entendés? Porque era un tipo que va en un bus, está muerto, ¿me entendés? Entonces, él está con la bata azul que me la he puesto muchas veces en estos últimos tiempos por el montón de enfermedades que he tenido. En la vida real. En la vida real. Y entonces me toca, y bueno, siempre esa bata que ya la he usado en 5 o 6 películas, siempre ese personaje que está muy lejano a mí,
pero que me ha tocado estar pensando, de esta salgo, ¿me entendés? Porque entonces es el tipo del corto ya está muerto. Se llama, creo que entre piedras y nubes, algo así. Ya está muerto, va de camino a la muerte. Entonces había cierta cosa surrealista que me gustaba, no es realista, ¿me entiendes? Entonces ese corto, que ojalá salga bien como pienso, pues salió, porque hice un corto con un mexicano, el tipo está enfermo, en la película con el chileno, el año que nací, está enfermo, ¿me entendés? Entonces, en esa película con el chileno y este mexicano, me tenían que bañar los actores, porque el tipo está parapléjico. Y decía yo, bueno, voy a Qué difícil. Qué difícil, ¿me entiendes? Porque si me enfermo, después me di cuenta que los cuidadores tienen que refregarte los huevos, porque vos no podés, Claro, ¿verdad? claro. Pero hacerlo en ficción me tocó hacerlo un año antes y después lo hago en la vida real. Y dije yo, esto era un juego de niños. Y volví a ver la película y dije yo, pues, qué impresión, cómo ese ha sido el reto, que o hacías el abuelito que llevan a pasear a la playa, que no me gusta. Bueno, no quiero decir que no me guste, porque el cine nacional lleva a los abuelitos a la playa. Sí, así es. Entonces, si digo que no me gusta, pues lo va a hacer otra persona. Y el personaje lo quiero hacer yo. Pero los personajes estos enfermos, entre comillas, que estaba yo bien. Y ahora dije yo, güey, puña, pero si ya hice esa cosa en la ficción, y ahora me está tocando hacerlo en la vida real, cuando ya los hijos se fueron y te quedaste vos en la cama con el COVID puesto encima. Y, y entonces fue una relación con la, con la, con la vida más que con la muerte de hacer estos personajes enfermos. Qué impresionante. Y en el teatro, porque hemos hablado mucho de cine, más bien tenemos que comprometer aquí a don Álvaro para que regrese, porque habría que hacer 3 o hasta 4 capítulos de Páginas Vivas para conversar con Álvaro Marenco de toda esa gama de emociones y de vivencias y de toda esa historia de la que él forma parte, de las tablas en el país, del teatro y de la cinematografía. Pero maestro, en el teatro, ¿cómo hacer para...? Porque en el cine se hizo y se imprime, como se dice, quedó la escena. Quedó la escena, Ya. sí. En el teatro, para representar una y otra vez a un Sí, personaje. en el teatro es divertido también, digo yo divertido, pero es un poco más monótono en mi caso, porque te dan muchos personajes. Yo he hecho muchos personajes como de cura, como de presidente, como del señor distinguido del barrio Amón, ¿me entiendes? Sí, El presidente ridiculizado sí, sí, en las obras de Luis Carlos Vázquez. sí, sí. Eh, De eh, cómplice de sí, millonario, como en La Mandrágora. sí, es poco lo que, poneme a ser un campesino. Si hay campesinos con los ojos claros en Cartago, ¿me entendés? Pero el campesino lo hacía José Solano, eh, Agustín Acevedo, es decir, te encasillan, ¿verdad? Entonces, a mí en el teatro me tocó hacer el papá de Luis Fernando Gómez en una película, o de Retes, que tienen casi la misma edad mía. Y entonces en el teatro, en el teatro he hecho personajes también diferentes también, pero generalmente ha sido el prócer, el, el señor con cara de europeo, ¿me entendés? Ya yo me dejo la barba, porque si me, es decir, Fernando Rey decía, me he pegado esa barba para ser un actor español, ¿verdad? Para ser Felipe II 10 veces en 10 diferentes películas. ¿Por qué, putas, tengo que hacer yo con la misma barba a Felipe II? ¿Me entiendes? Y yo creo, y decía él, que son Operación Bistec. Esos personajes distinguidos que he hecho en el teatro son la Operación Bistec, ¿verdad? Siempre el protagonista era otro.
Yo, al ser calvo, desde que soy joven, pues no podía pretender hacer Romeo. Después pasaron los años y yo veo las fotos de estas cosas de los periódicos y todo, y dije, "Ve, pero mira, pero si no soy tan feo. Claro, claro, Soy claro. guapo, ¿me entiendes? Claro. Parezco una lagartija porque peso 48 kilos y, y después me fue creciendo la panza. Entonces, una de las ventajas del COVID fue que la panza se fue al carajo. Entonces, Voy a probar suerte sí, yo. no te lo recomiendo, pero en fin, el, el, las canillas mías son así. Entonces ahora volví a tener los 48 kilos que tenía de jovencito, ¿verdad? Bueno, maravilloso. Es maravilloso. Entonces es como eh, muchos papeles bonitos hice realmente en el teatro también, pero sí, sos el papa, el obispo, eh, pues tengo que ser el papá. Puedo ser el papá de Julieta, no puedo ser Romeo, ¿verdad? Bueno, podría ser Romeo si en lugar de morirse, ¿verdad? Claro. Aparecen después. Se fugaron Romeo. Sí. Si se hubieran hablado por celular. Y si hubieran hablado por celular. No murieron envenenados. Yo quiero que alguien lo haga eso y diga que Marenco hizo Romeo 40 años después. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque el Romeo Una buena idea. bonito, Sí. el joven, no lo hice. Soy el cura. Ustedes y nosotros nos quedaríamos horas escuchando y viendo a este señor Álvaro Marenco. Se nos queda, no digo mucho de lo que había notado porque el tema era libre y como ven es amplísimo. Queremos comprometerte, queremos comprometerte, maestro, para una próxima ocasión, Sí, porque se nos queda mucho. Sí, yo a veces me han calificado como de bombeta en muchos actores que manejan la carrera de otra forma. ¿Me entiendes? A mí me gusta esto que hacemos mucho, Claro. porque no me preparaste a preguntarme lo que me has preguntado. Entonces, es como una recreación. Mira, pero si tengo memoria, me pasó. Roberto me está me está contando de Puerto Padre, que tuanis, qué rico que Puerto Padre viene otra vez a mi cabeza. Claro. Y bueno, y es justamente en este ambiente sagrado, diría yo, de la hemeroteca, de la Biblioteca Nacional, con todas estas páginas vivas y las que van pasando de la trayectoria. Sí, es de impresionante esto. Yo tengo todos los álbumes míos porque mi papá tenía una imprenta. Y apenas entré, vi esto como ¿cuántas personas habrán visto esto? Muy poquitas, me imagino. Cierto, O cierto. muchas. Así es. Tal vez menos Sí, de las que quisiéramos. Sí, sin embargo, aquí está la historia de algo Así es. que pasó. Antes uno venía y buscaba y le decías a la muchacha, sáqueme ese artículo en fotocopia. Claro, claro. Ahora la información está aquí en el teléfono toda. Así es, así es. Por eso yo amo el teléfono de ahora, porque me permite la información Inmediata. inmediata. Sí. Y además fotografiarla acá sin dañar Sí. el ejemplar, digamos. Exacto. Con Exacto. celular. Entonces, desde que entré fue agradable, ¿me entiendes? Buena idea de estar en medio y además el logo que dijiste, de la historia, ¿cómo es Sí, que dijiste? páginas vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Exactamente, Ese es el- porque cuando se muere alguien, ¿me entendés? De la gente que hace teatro y que hace cosas, uno dice, ¿qué van a hacer con todas estas cosas mías? Lo sentí ahora que murió Roxana. Por dicha, Daniel dijo, yo las quiero, ¿entendés? Pero yo me pongo a ver el montón de álbumes y cosas, digo yo, pero qué putas van a hacer con todas estas fotos de Marenco repetido, ¿verdad? Porque Yo diría, comienza... creo que el público diría, nosotros las queremos. Sí, y entonces fíjate que yo siempre presumo y digo, es que soy buen papá, ¿me entiendes? Porque quiero ser buen papá.
creo que no lo he hecho tan mal cuando veo la reacción de los hijos. Pero por otro lado digo yo, pobres chicos, un papá tan difusional, tan condensado en lo que hace, ¿me entiendes? Es que la reunión de ir a ver las notas del chiquito era después de ensayar. Ahora decís, soy buen papá, pero los aventabas por un papel. Pero ahí está Valentina desarrollándose Sí, maravillosamente. a veces te reclaman, Daniel, a veces te reclaman cosas, ¿verdad? Como que, claro, siempre hay reclamos, digamos. sí, siempre hay reclamos. Ítalo en la televisión, Sí. y reitero, lo perdimos para el fútbol nacional. Sí, lo perdimos para el fútbol, pero por dicha se encaminó en esto. Roxana decía, parecer la mamá de Shirley Temple. ¿Cómo era la mamá de Shirley Temple? Vaya chiquita, vaya, actúe, ¿me entiendes? Ahora que Luca, el nieto, me llamaron a mí para que hiciéramos un abuelito, y Luca, el nieto, dije, yo no puede ser la felicidad que tengo de esto. El chiquito tiene 6 años. Cuando le llegué con el celular para hacer la prueba, para mandársela a la agencia de publicidad, el carajito dijo, no quiero, no lo hago. Luca, nos van a pagar un montón de plata. No quiero, no lo hago. Y era un millón de pesos para él y $1 millón para mí. En la vida he hecho yo un comercial que me paguen, pero ni la cuarta parte. Y entonces el chiquito dijo que no. Después de un determinado momento, llegó solito y me dice, ¿qué puedo comprar con ese $1 millón? 8 bicicletas, le dije. Y bueno, estoy diciendo, ¿qué va a hacer el chiquito? No es tonto, ¿qué va a hacer el chiquito con 8 bicicletas? Puede comprar una. Y dijo, no quiero. Vino solito después a hacer el casting, ¿verdad? Solo, cuando él decidió, seguro sumó y la vara a su manera de 6 años, sumó y consideró que ya podía hacerlo. Y claro, yo feliz, ¿me entendés? Voy a hacer el comercial con Luca. No nos escogieron, ¿verdad? Bueno, pero no, creo que no nos escogieron no por malos, ¿me entendés? Porque dije yo, este carajito lo está haciendo muy bien. No sé si es conductivo o lo trae en la sangre. Lo trae en la sangre me parece muy extraño a mí, ¿me entendés? Pero sí es conductivo, ¿verdad? Claro. Que Irene, estamos en Planet Hollywood, no sé qué, un hotel, esos donde va Ítalo, y la carajita se sube al escenario sola. Digo, ¿qué hace esta chiquita encima de un escenario haciendo el ridículo? La sangre. La sangre, ¿verdad? Entonces, sin duda. Bueno, ya nos pasamos, ¿verdad? Entonces, pero ha sido realmente enriquecedor. Se nos queda, efectivamente, como se dice, mucha tinta en el tintero, pero qué placer, de verdad. Sí, bueno, placer el mío, y bueno, agradecerte de nuevo que me llamaras. Y claro, y ya logré una cosa que quería. Cuando dijiste son 15 minutos, hijo de puta, yo pensé que era más tiempo, pero ya caíste solito y dijiste, tal vez vamos a hacer otro. Sin duda, sin duda. Y qué dicha que ya te comprometimos. Gracias a Carlos, muchachos de la Biblioteca Nacional, y de verdad gracias a ustedes. Llevamos adelante este programa Páginas Vivas, porque como pueden comprobar en cada edición, son conversaciones de ayer, hoy y siempre. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo para sacar una memoria nacional. Gracias.